Nuestro primer invitado en el día de hoy va a hablar sobre el muy sonado caso de la destitución del alcalde de Bogotá, la capital de Colombia, el señor Gustavo Petro. Nuestro invitado es Santiago Cantón, es profesor de la Universidad de Georgetown en esta ciudad, fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también aquí y trabaja en el Centro para los Derechos Humanos Robert Kennedy. Santiago, gracias por estar en este programa. No, gracias por la invitación, Juan Carlos. El caso de la destitución de Gustavo Petro es muy sonado en Colombia. Hace poco más de un año, él hizo unos cambios en los contratos que tenía la ciudad de Bogotá con el sistema de recogida de basuras, a propósito de lo cual se generó un proceso judicial grave. Y a principios del mes de diciembre, el Procurador General de la Nación, un funcionario colombiano, Alejandro Ordóñez, dictó una sentencia por la cual destituyó al señor Gustavo Petro, al alcalde de Bogotá, y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por 15 años. Petro interpuso un recurso el 31 de diciembre y ayer la Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo de destitución y de inhabilidad por 15 años para Gustavo Petro. Aparentemente lo que va a ocurrir ahora es que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tiene que firmar un decreto, una vez se notifique Gustavo Petro de este fallo de la Procuraduría, en el cual tiene que nombrarle un reemplazo a Gustavo Petro y citar a unas elecciones para dentro de algunas semanas. Eso por una parte. Por otra parte, hay un proceso de revocatoria del mandato de Gustavo Petro que en principio se ha previsto que se convoque a la gente a las urnas el 2 de marzo a ver si quieren que Petro siga o no. Pero al parecer la única tabla de salvación que tiene Petro en este momento es que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA aquí en Washington le otorgue unas medidas cautelares para impedir su destitución. Petro ha tocado la puerta de la comisión a ver qué puede ocurrir. Usted fue secretario ejecutivo, decíamos, de la CIDH, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Usted cree que la comisión debe otorgarle esas medidas cautelares y proteger a Gustavo Petro e impedir que sea destituido? Por supuesto, yo para responder rápidamente, primero sí, creo que la tiene que otorgar la Comisión Interamericana. No es sencillo, no hay muchos precedentes, pero sí hay precedentes, y creo que la Comisión tiene que otorgarla porque se cumplen los requisitos que hacen falta para el otorgamiento de medidas cautelares, que sea un hecho grave, urgente e irreparable. Son los 3 requisitos que establece el reglamento de la Comisión Interamericana, y en este caso claramente se cumplen. Sobre un hecho, porque además de la medida cautelar se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre un hecho que claramente y bastante de manera manifiesta es violatorio del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, espero que la Comisión otorgue las medidas cautelares. No es sencillo, la Comisión recibe aproximadamente 400 solicitudes de medidas cautelares por año y otorga menos de un 10%. ¿Por qué la destitución de Gustavo Petro, ordenada por el Procurador General de la Nación en Colombia, Alejandro Ordóñez, viola la Convención Americana de los Derechos Humanos? El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos es el que se refiere a los derechos políticos, ¿no? Siempre cuando hablamos de derechos humanos, sobre todo en el contexto de América Latina, uno piensa violaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, pero la Convención Americana contempla en el artículo 23 los derechos políticos, el derecho a participar en política. Y ese derecho puede ser regulado, reglamentado únicamente, existe una serie de requisitos, y uno de ellos es por una condena por un juez competente en materia penal. Y aquí eso no se ha dado, aquí no hay una condena por un juez competente en materia penal, por lo tanto es muy posible que en un caso que la Comisión Interamericana decida eventualmente de aquí a unos años, se establezca que esta decisión del procurador es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto Colombia está obligado a cumplirla. Dice el artículo 23 que usted cita muy bien lo siguiente al final. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Evidentemente este no es un proceso penal entonces, sino un proceso administrativo que ha seguido un funcionario como el procurador. Por lo tanto es muy posible que se decida en un caso, no en una medida cautelar, en un caso se decida que esto fue violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos y que se tiene que dar marcha atrás para reparar el derecho violado del alcalde Petro. El problema es que eso se decide de aquí a 2, 3, 4 años. Y ahí está el problema, la lentitud que tiene la Comisión Interamericana para muchos casos, no únicamente esto, que puede afectar en definitiva el derecho del alcalde Petro. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha dicho que si la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorga las medidas cautelares en favor de Gustavo Petro,
el Estado colombiano no tiene por qué acatar esa recomendación de la Comisión, esas medidas cautelares, que es simplemente una especie de sugerencia que le haría la Comisión al Estado colombiano. ¿Está obligado, está obligada Colombia a aplicar las medidas cautelares si son otorgadas por la CIDH, sí o no? Sí, está obligada y hay distintos factores por los cuales considero que Colombia está obligada. En primer lugar, en el derecho interno colombiano, la misma Corte Constitucional de Colombia ha dicho ya hace varios años que las medidas cautelares deben ser cumplidas. Por lo tanto, ya es el mismo derecho interno colombiano, la jurisprudencia colombiana, que ya ha establecido que las medidas cautelares deben ser cumplidas. A lo largo de las últimas 2 décadas, Colombia, ante la Organización de Estados Americanos, ha planteado que sí que deben ser cumplidas. Luego no las cumplen bien, en algunos casos nunca las cumplen, porque Colombia es uno de los países con más medidas cautelares en el sistema interamericano. Pero el argumento de que no las tienen que cumplir nunca se presentó formalmente ante la Organización de Estados Americanos. Entonces, estos dos factores principalmente son lo que hacen. Y por otro lado está la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada por Colombia, en donde se establece la facultad de la Comisión Interamericana para procesar medidas cautelares. Por lo tanto, y sería realmente un país con una tradición jurídica muy importante como es Colombia, sería muy grave que incumpla con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de esta naturaleza. Una última pregunta. Los analistas políticos dicen que hay argumentos de índole ideológica que podrían defender la tesis según la cual la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos va a otorgar las medidas cautelares a Gustavo Petro. ¿En qué sentido? En los últimos años la Comisión ha sido criticada duramente por el chavismo en Venezuela, por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, por el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Es decir, gobiernos que son más bien de centro izquierda y que están vinculados a lo que se llama el ALBA. Y dicen los analistas políticos que en esta ocasión a la Comisión se le presenta una gran oportunidad de dictar un fallo favoreciendo a un dirigente político de izquierda como Gustavo Petro. Claro. ¿Usted cree que eso va a incidir? Sí, claro. A mí me tocó ser víctima de muchas de esas críticas durante los 12 años que estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también fuimos muy criticados por parte de los gobiernos de derecha de América Latina. De la misma manera criticados por los gobiernos de izquierda, por los gobiernos de derecha, por el gobierno de Fujimori, duramente criticados durante el gobierno autoritario de Fujimori, bajo el gobierno de Uribe fuimos duramente criticados, luego del golpe de Estado en Honduras fuimos duramente criticados por el gobierno de derecha de Honduras. Siempre la Comisión Interamericana ha sido criticada por el gobierno tanto de izquierda como de derecha, y ha sido el motivo por el cual es criticada, es porque la Comisión se ha siempre mantenido una línea independiente de las ideologías en la región. Así que espero que ese análisis sea incorrecto, porque lo que le da credibilidad a las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que le va a dar credibilidad a la Comisión Interamericana para que Colombia cumpla con la decisión que tome la Comisión es que sea lo más lejos posible de cualquier decisión ideológica o política con respecto a lo que está pasando.